tienen un excelente día. Bueno, primero que nada, quiero darles la bienvenida a este video en donde abordaremos los tipos de argumentos, así como la estructura del argumento y el texto argumentativo. Los argumentos que veremos en este video son los abductivos, de razonamiento lógico, deductivos, inductivos, autoridad, probabilidad, afectivos, así como analogía. Pero, primero, ¿qué es un argumento? Bueno, un argumento es la expresión de un razonamiento, ya sea oral o escrita, como parte del intento lógico por demostrar la validez o invalidez de una tesis o proposición, mediante su vínculo con una serie de conclusiones. Dicho en otros términos, un argumento es una forma de razonamiento que justifica una postura respecto a algo, a través de un conjunto de premisas y una conclusión, lógicamente extraída de ellas. Argumentar, por ende, significa dar argumentos al otro, tal y como lo haría un abogado para tratar de convencer al jurado. Ahora veamos un poco de la estructura de un argumento. Todo argumento se compone por dos elementos básicos. El primero, que son las premisas, los puntos de partida de razonamiento lógico que brindan los elementos iniciales. Por ejemplo, todos los hombres son mortales y yo soy un hombre. El segundo elemento, que son las conclusiones, la segunda parte del razonamiento, que depende de la primera y que se obtiene a partir de algún tipo de procedimiento lógico, dando así fin al argumento. Por ejemplo, yo entonces soy un mortal. Dichos elementos se organizan de la siguiente manera. El primero, que es afirmación, la premisa inicial del argumento, eso que deseamos probar o justificar. El razonamiento, el porqué de la afirmación, o sea, el sustento lógico o formal que la sostiene. Por último, la evidencia que suministramos para comprobar o demostrar el razonamiento. Ahora veamos qué es un texto argumentativo. El texto argumentativo es aquel en el que el emisor presenta una opinión razonada sobre un tema, obviamente un tema actual y controvertido, para influir en la forma de pensar del destinatario. Dan las siguientes características. El emisor actúa con el propósito de convencer o persuadir al receptor. Sin embargo, ¿cuáles son las características de un texto argumentativo? Bueno, los textos argumentativos buscan sostener o derribar una tesis, esto mediante la exposición de información al lector y la construcción de una argumentación sobre la misma. Su objetivo principal es persuadir al receptor de adoptar la perspectiva del autor. Cuidar las partes de un texto argumentativo es la clave. El texto argumentativo tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas con el fin de persuadir a un receptor. La finalidad del autor puede ser probar o demostrar una idea, refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. Bien, una vez aclarado y profundizado en el tema, veamos los tipos de argumentos. La conclusión deriva de manera aleatoria de las premisas. Las conclusiones de los razonamientos deductivos no aportan información nueva, sino que exclusivamente asumen las premisas. Ejemplo 1. Todos los caninos son mamíferos. Todos los perros son caninos. Por ende, todos los perros son mamíferos. Ejemplo 2. Francisco es italiano. Todos los italianos adoran a Pantani. Francisco adora a Pantani. Estructura. Tiene la idea principal al comienzo del párrafo. La idea principal es una generalización que está explicada o ejemplificada por las secundarias. Inductivos. Es el que, a partir de la observación de una propiedad definida en un número suficiente de individuos de una clase determinada, generaliza la conclusión a la propiedad observada y la atribuye a todos los miembros. Entonces, un razonamiento inductivo es aquel que consiste en analizar varias experiencias individuales para extraer de ellas un principio más general. Ejemplo 1. El 85% de los alumnos de doctorado no escriben una tesis doctoral. Pedro es un alumno de doctorado. Conclusión. Pedro no escribirá una tesis doctoral. Ejemplo 2. La serpiente es un reptil y no tiene pelos. El caimán es un reptil y no tiene pelos. La tortuga es un reptil y no tiene pelos. Conclusión. Probablemente ningún reptil tiene pelos. Estructura. Consiste en exponer la idea principal al principio del texto, para luego entrar
argumentos de autoridad se tratan de un recurso que se basa en testimonios o citas de personas célebres en muchos de los casos o especialistas en el tema sobre el cual redactamos nuestra argumentación. De esta forma podemos conseguir adelantarnos a posibles opiniones contrarias, además de reforzar la idea o tesis que queremos defender, apoyándonos en expertos que gozan de un gran respeto o prestigio dentro de la sociedad. Estructura. La estructura de un argumento de autoridad siempre será la misma. Una afirmación X es cierta porque Y es una autoridad en el tema. De esta forma se asume que el argumento es cierto dado que la opinión de Y es objetivamente bien fundada, y este cuenta con suficiente información y credibilidad para tener la razón. Generalmente cuando Y lanza un argumento de autoridad, este debe ser considerada como cierto, a pesar de que dicho argumento no necesariamente lo sea, y se trate de una falacia. Los argumentos de autoridad se basan en lo que ha anunciado una entidad de alto cargo autoritario. Por ejemplo, según la ministra de Salud, Luisa Gómez, los casos de contagio han aumentado y se recomienda distanciamiento social, por lo tanto debemos mantener distanciamiento social para evitar contagio. Características. El argumento de autoridad tiene como objetivo justificar un punto de vista a partir de la opinión de una persona o de una institución destacada. La idea es convencer a los demás de pensar o actuar de una forma que ha sido determinada para dicha persona o institución. Por ejemplo, según una nutricionista famosa de YouTube, el consumo de alimentos ricos en azúcares en realidad no es tan nocivo para la salud. En el ejemplo anterior, se puede percibir que una persona intenta justificar la ingesta de alimentos azucarados a partir de la opinión de una nutricionista. En este caso, la persona se basa del título de una nutricionista para defender su punto de vista. Argumento de analogía. Un argumento por analogía es el que presenta ejemplificaciones por medio de la comparación entre dos o más objetos, conceptos o experiencias que guardan semejanzas o similitudes en sus características. El argumento analógico es aquel en el que a partir de la semejanza establecida en las premisas entre dos o más objetos, en uno o más aspectos se concluye la similitud de otro u otros objetos, sin pretender abarcar la totalidad. En algún otro aspecto, sobre la base de que todos los objetos comparados poseen algo en común, el recurso de la analogía empleada en el discurso argumentativo apoya la comprensión del mensaje, ya sea de forma escrita o oral. Estructura. Otro aspecto sobre la base de que todos los objetos comparados poseen algo en común, el recurso de la analogía empleada en el discurso argumentativo apoya la comprensión del mensaje, ya sea de forma escrita o oral. Estructura. Para construir una analogía debe cumplirse los siguientes requisitos. Debe tener consistencia, debe centrarse en las relaciones, debe ser sistemática. Los conectores de comparación o comparativos son aquellos que superan el discurso introducción de una comparación. Algo que no debes olvidar es que, al igual que en el argumento inductivo, la conclusión de un argumento analógico es siempre probable. 1. A, B, C y D tienen todas las propiedades P y Q. 2. A, B y C tienen toda la propiedad R. Por lo tanto, probablemente D tiene la propiedad R. Características. Para evaluar un argumento analógico hablaremos no de validez sino de corrección. Así diremos que un argumento analógico es correcto si las propiedades que se establecen como eje de analogía son relevantes para arribar a la conclusión, y además si se antepone la palabra probablemente a su conclusión. La conclusión de un argumento analógico no pretende ser necesaria sino solo tener más o menos probabilidad de ser verdadera. El hecho de que los objetos comparados tengan características relevantes es común. Es importante afirmar la verdad de la conclusión. Sin embargo, es lógicamente posible que el objeto nuevo no cumpla con la propiedad que le adjudicamos a pesar de las propiedades significativas que comparta con el resto. Las premisas son el resultado de observaciones o experiencias. La conclusión establece un solo caso particular o puede establecer varios, pero no generaliza la propiedad observada para todos los casos.
La corrección de un argumento analógico depende de la estructura y el contenido. Probabilidad. Un argumento probabilístico es aquel que parte de al menos una de sus premisas como probable o posible para llegar a una conclusión. Los argumentos probabilísticos tienen en cuenta las circunstancias y la acción de azar, la lógica y la posibilidad de algo que ocurra. Estos argumentos se usan en ciencia empírica que precisa de la experiencia para extraer la posibilidad de que vuelva a repetirse. Al analizar los tipos de argumentos, características y estructuras, comprendemos que cada uno es necesario para poder comprender, evaluar, conocer, contemplar, reconocer y razonar. Los argumentos, visiones e hipótesis que el ser humano compone, utiliza y comparte para lograr una idea, no solo general de algún problema, sino algo que estructure su vida real, física y mental, la cual nos lleva a tener un vasto conocimiento de la realidad en la que existe. Como lo logramos en la vida actual, un ejemplo claro es con la pandemia del COVID-19, donde al principio se usaron especulaciones al principio de la etapa inicial de dicha enfermedad. Al pasar los meses y la información declarada por las bases de datos de contagio se utilizó datos matemáticos e inductivos, argumentos de probabilidad e inductivo, dando como resultado de investigaciones continuas los datos de científicos reconocidos y médicos tratantes de dicho virus. Se especifica los datos de dicho nombre a esta pandemia usando los datos de eruditos. Debido a esos argumentos, se llegó a la conclusión de una amenaza mundial, la cual segregó a miles de familias dejándolas en la ruina y con fallecimiento y sentimientos y afectaciones no solo de atención física sino también mental. Es por eso por lo que concluimos que sin dichos formatos argumentativos ningún ser humano podría hablar de algún tema que pudiera tener un efecto real.